gustaría presentar al próximo exponente, ¿vale? Es una persona muy joven, nunca ha estado con nosotros en este canal. Y bueno, su propuesta es el enigma de las escuelas de misterio, ¿vale? Entonces él nos va a explicar de qué se trata eso, porque quizás muchos, me incluyo, no tenemos este concepto, este conocimiento. Es un investigador de antropología esotérica y parapsicología, divulgador de los misterios de culturas ancestrales y guía de turista iniciático. Él tiene muchísimos proyectos, entre ellos un podcast donde comparte sus experiencias, sus conocimientos, su información, su sentir. Así que muchísimas gracias, Ernesto Cacho, y bienvenido. Listo, muchas gracias. Aprecio mucho la invitación y te voy a ser honesto, estoy un poquito nervioso. Es la primera vez que doy la plática en un formato mucho más formal y no sé si tengo permiso para compartir la pantalla para que les pueda compartir un poco de la presentación. Sí, por supuesto. Generalmente la plática alrededor de las escuelas de misterio las doy en formato presencial en la forma en la que realizo los viajes a las zonas arqueológicas. Entonces nunca la había hecho ya con una presentación y hoy estamos estrenando este nuevo formato, así que espero que lo disfruten mucho. Entonces, para comenzar, quiero compartirles el título, El enigma de las escuelas de misterio, y creo que podemos comenzar platicando qué son las escuelas de misterio. Algunos ya habrán escuchado este concepto, este término, pero probablemente también para muchos otros es la primera ocasión en la que pueden escuchar o ver este nuevo término. Y la verdad es que es bien interesante porque de alguna manera es el origen de la sabiduría o los conocimientos trascendentales del ser humano. Ya hemos escuchado pláticas en este congreso alrededor de medicina alternativa, de psicología transpersonal, y todo eso surge en escuelas de misterio. ¿Pero qué son estas escuelas de misterio? En palabras muy bonitas, de alguna forma eran las fraternidades, las hermandades, o como le decía Peter Tompkins, las universidades cósmicas de autoconocimiento. Eran las escuelas que resguardaban información que se consideraba privilegiada exclusivamente para lo que en la antigüedad llamaban los iniciados. ¿Y quiénes eran estos famosos iniciados? Era un grupo muy reservado de personas que a través de una iniciación formaba parte de una hermandad muy exclusiva que resguardaba todos estos tipos de conocimientos. Los conocimientos se dividían en dos partes muy importantes, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores iban a la comprensión del cuerpo humano, de la mente humana, de la fisiología que estamos experimentando como humanos. Y cuando se iba subiendo de grado, llegabas a los misterios mayores, en donde se estudiaba la naturaleza. Otra forma de decirlo es que te permitías el poder explorar lo de afuera, las plantas, las estrellas, la geometría de distintas manifestaciones de la naturaleza, para darte cuenta de que aunque lo estuvieras explorando afuera, también estaba dentro de ti. Y eso lo habías ya comprendido al iniciar tu camino en los misterios menores. Y todas estas escuelas están repartidas alrededor de todo el mundo. Y les pongo aquí unas fotos de algunas de las más importantes o más reconocidas a nivel internacional. La más conocida tal vez en Grecia es justamente los misterios eleusinos, en los que participaron los grandes sabios de la humanidad como Platón, Pitágoras, Píndaro, etc. Tenemos también en Egipto, tal vez una también de las más conocidas, los misterios de Horus, de Osiris o de Isis, tres escuelas que estaban íntimamente relacionadas. Tal vez la de Isis era exclusiva para mujeres, de aquí nace la idea de las sacerdotisas de Isis. Y por el otro lado tenemos escuelas en la península de Yucatán, en México, muy antiguas, de los mayas, conocidas como los misterios de Xibalba. Entonces es bien interesante que están repartidas alrededor de todo el mundo y pareciera incluso que formaran parte de una sola fraternidad. También aquí entra mucho el tema de la historia de Atlantis, porque siempre se le atribuye a una civilización anterior ser
los fundadores de las escuelas de misterio. Y generalmente lo podemos ver aquí en las imágenes. Los maestros se ven incluso hasta más altos y generalmente tienen características sobrenaturales. Horus, un ser con una cara de un pájaro. Entonces parecieran ser estos seres de otros mundos que fueron nuestros primeros maestros de la humanidad. Hay muchos libros que a mí me gusta recomendar en relación a la antropología esotérica o a la historia iniciática de la civilización. Los Grandes Iniciados es uno de los grandes clásicos para comprender a profundidad cómo el origen de todas las religiones tiene un aspecto iniciático y un aspecto, vamos a llamarle, no iniciático. Entonces, si te permites profundizar en este libro, vas a comprender también las dos versiones que existen de todas las religiones del mundo. Las enseñanzas secretas de todos los tiempos es un libro de Manly Palmer Hall, que fue un masón de grados elevados que le dedicó gran parte de su vida al compartir y a la divulgación justamente de las enseñanzas de las escuelas iniciáticas. Ahí podemos encontrar cuáles eran los ritos de iniciación de cada una de las culturas o de las hermandades, porque era prácticamente muy difícil el poder ingresar a estas escuelas. Cuando nos damos el permiso de empezar a profundizar en cómo era la forma de ingresar a estas universidades cósmicas, realmente existía un filtro muy duro en el que no se calificaba el intelecto de las personas. No se calificaba si eras cognitivamente elevado para poder comprender ciertos temas. Realmente lo que se calificaba era el carácter. Y les quiero compartir de forma muy breve cuál era una de las ceremonias o ritos de iniciación para los que querían formar parte de la escuela pitagórica. Pitágoras siempre estuvo muy relacionado al tema de las matemáticas, de los números. Entonces, la prueba era que quien quería iniciarse tenía que resolver un problema de Pitágoras. Un problema que no tenía solución, estaba diseñado de esa manera para medir el carácter de la persona que iba a tratar de resolver ese problema. Entonces, si la persona entraba en esta actitud arrogante de no saber la respuesta y decir que el problema estaba mal planteado, pues simplemente se descartaba a ese posible iniciado. La actitud correcta o la respuesta correcta para pasar esa prueba de iniciación era simplemente encontrar la humildad en ti para decir, no encuentro la respuesta, no la sé, pero quiero genuinamente aprender de ustedes. Ese era el carácter que se necesitaba para poder ingresar a estas escuelas de misterio. Y otro libro que me gusta mucho compartir es el de la historia secreta del mundo de Jonathan Black, donde también nos arroja mucha de la información en relación a las antiguas escuelas de misterio. Ahora, un tema muy polémico que, sin embargo, es un patrón que se repite en todas las escuelas iniciáticas, es el uso ancestral de los enteógenos. Y esto lo quisiera llevar hacia el tema de si hemos recibido comunicación de seres de otros mundos. Si ya hay personas que nos están escuchando en estos momentos que han tenido experiencias con medicinas sagradas, plantas visionarias, herbolaria visionaria, plantas de poder, pues probablemente han tenido experiencias en las que al parecer tienen un encuentro con una inteligencia, una entidad, un ser que te arroja información importante que tú genuinamente sabes que no pertenece a ti. Y al parecer todas las culturas iniciáticas del mundo tenían en sus ritos de iniciación ceremonias con plantas visionarias. Tenemos de nuevo en Grecia, en los misterios eleusinos, una ceremonia que se llevaba a cabo una vez al año, si no mal recuerdo, en las fechas de septiembre, en donde más de 1000 personas se reunían en el Telesterion, un templo en Grecia, en donde ingerían una bebida que se conoce como el quitión, que como ingrediente activo, esa pócima, ese brebaje, contenía un hongo que crece en el cornezuelo de centeno, prácticamente similar al psilocibe cubensis o a los hongos psilocibes, si están en México también conocidos como los niños santos o los niños sagrados de María Sabina. ¿Y qué creen? Pitágoras
Platón, Sófocles, todos ellos fueron iniciados en los misterios eleusinos y pasaron por la experiencia de ingerir la bebida del quitión, que tenía como ingrediente activo los hongos psilocibes. A mí me viene también a la mente esta filosofía de Platón sobre el mundo de las ideas, porque yo también tuve la oportunidad de vivir estas experiencias con un psicólogo profesional, experto en psicoterapias con psilocibina asistida, y en esa experiencia a mí se me reveló esta información de conocer el mundo de las ideas. Y a mí me daba mucha risa relacionar que Platón también tuvo esa revelación. Ve tú a saber si fue justamente la experiencia cuando consumió la bebida de los hongos psilocibes. Entonces se me hace bien interesante que podamos todos llegar a información muy similar con este tipo de experiencias cuando son guiadas por un profesional en un ambiente controlado, con una intención genuina y honesta. En México también tenemos una figura muy interesante e importante en la cultura mexica o azteca, que es Xochipilli, que prácticamente en todo el cuerpo tiene labrado plantas que son visionarias. En las rodillas podemos identificar justamente otra vez los hongos psilocibe. Y por otro lado, en la cultura mazateca, donde también se practicaban los misterios sagrados, encontramos muchas representaciones de esculturas con la característica de formar un hongo. Entonces, al parecer, siempre todas las culturas tuvieron en sus ritos de iniciación o en sus entrenamientos la oportunidad de poder tener una experiencia visionaria con estas plantas completamente orgánicas que crecen en la naturaleza y que eran utilizadas con un propósito prácticamente sagrado. Libros relacionados a la práctica ancestral del uso de los antiógenos es The Immortality Key, que es la historia secreta de la religión sin nombre, justamente cómo habían culturas que no tenían una religión y que se basaban únicamente en las experiencias con los enteógenos. Hay un libro muy bueno que se llama Supernatural de Graham Hancock, en donde él nos explica cómo el origen de la sabiduría del ser humano proviene de las experiencias con estas plantas visionarias. Como dato curioso, por ejemplo, Steve Jobs crea el iPhone después de haber consumido el LSD, que es la versión sintética de los hongos psilocybe cubensis o la psilocibina. Entonces, al parecer, esas experiencias nos permiten literalmente hacer neurogénesis, crear nuevas redes neuronales que nos permiten por unos breves instantes darnos cuenta de mucha información que ya está dentro de la cabeza, pero que no somos capaces de conectar en un estado ordinario de conciencia. Y otro libro muy interesante en relación al uso de las plantas sagradas, en específico de la ayahuasca, es el de la serpiente cósmica, del antropólogo Jeremy Narby. Y este es un caso interesantísimo, porque de nuevo, Jeremy Narby es este personaje que era un escéptico sobre el uso de estas plantas, las etiquetaba como drogas alucinógenas y ya está. Sin embargo, se dio la oportunidad de ir con un chamán honesto, genuino y auténtico directamente al Amazonas. Y en este libro, literalmente las primeras páginas, nos cuenta su relato con esa experiencia de la ayahuasca, en donde prácticamente nos dice que su vida cambió para siempre. Y a partir de ahí es un gran promotor de la cultura del Amazonas, de la sabiduría chamánica, y se ha convertido en un puente, como muchos otros investigadores, entre la parte científica y la parte espiritual, la parte chamánica. Otro tema muy interesante en relación a las escuelas de misterio es que tenemos una mitología universal. Todas las culturas del mundo se refieren a los hermanos mayores o a los grandes maestros de la humanidad de las mismas maneras. En la cultura sumeria se le conocían como los Anunnakis. La traducción es algo así como los seres que llegaron del cielo o los hijos de Anu. En México tenemos a Quetzalcóatl, que es otro ser, un sabio, que parece descender del cielo y nos otorga conocimiento. Y podemos ver incluso ahí la representación de la serpiente, un símbolo también universal. Y en las escuelas de Egipto tenemos de nuevo esta representación de seres muy altos,
con características de animales antropomorfos, que parecen ser los maestros de la humanidad también, en este caso Horus. Y no solamente son las mismas leyendas o los mismos mitos, sino también las mismas simbologías. En en todas las imágenes que tenemos hoy la oportunidad de ver, vemos la misma representación del famoso, misterioso bolsito, que hasta el día de hoy nadie sabe aún qué significa este símbolo que está representado en todas las culturas del mundo. Aquí nada más tenemos 3 imágenes, pero también nos podemos encontrar en los pilares que se hallaron hace relativamente muy poco en Göbekli Tepe, que Göbekli Tepe es un punto y aparte, nos da a entender que ha existido una civilización mucho más antigua de lo que nos podemos imaginar. Y también vemos a ese bolsito. Entonces, la interpretación que nos da muchos investigadores y la experiencia con plantas visionarias sobre este bolsito son varias. La primera es que es un icono que representa que todas las culturas del mundo son una misma fraternidad. O sea, otra vez el famoso cliché de todos somos uno, o el origen es el mismo. Pareciera una misma fraternidad que emigró a todas las partes del mundo para repartir esos conocimientos de sabiduría transpersonal, la psicología profunda, la alquimia, la herbolaria, todas estas enseñanzas de autoconocimiento que siguen estando presentes en nuestro día a día. Y la otra versión mucho más especulativa es que es un aparato tecnológico de una civilización mucho más avanzada que permitía crear portales entre mundos para poder visitarnos desde otro lado hasta este lado y otorgarnos ese conocimiento que se sospecha que puede estar dentro de la bolsa como un símbolo. Entonces también lo tenemos en la cultura de Egipto como la llave del Ankh, que se interpreta también este símbolo de la llave como la llave de la inmortalidad. Entonces, el símbolo del bolsito sigue siendo un gran misterio que, sin embargo, se relaciona mucho a la psicología transpersonal o algo que está más allá de lo físico. Otra parte muy interesante de las escuelas de misterio que se establecían en lo que llamamos ahora zonas arqueológicas, por lo menos en México, es que todas estas zonas arqueológicas, todas las pirámides, parecen otra vez repetir un patrón. De nuevo, pareciera que fue la misma fraternidad que creó con la misma arquitectura los mismos monumentos, aunque estaban en partes completamente opuestas del globo terráqueo. Tenemos pirámides en China, que hasta el día de hoy siguen siendo muy polémicas. Algunos las rechazan como pirámides, sin embargo, la evidencia y las fotografías son muy claras. En Egipto, las mismas 3 pirámides. En México, específicamente en Teotihuacán, las mismas 3 pirámides, formando la constelación de Orión o el cinturón de Orión. Hay un libro también que recomiendo mucho que habla sobre estas universidades cósmicas, estos asentamientos humanos o no, que compartían conocimientos muy profundos, en donde Peter Tompkins nos dice que estas zonas arqueológicas, estos asentamientos funcionaban como universidades cósmicas, en donde estudiar las estrellas también representaba estudiarte a ti mismo. De nuevo, escuelas de autoconocimiento. Y tal vez la parte o la enseñanza más importante que nos podemos llevar de las escuelas de misterio es que hoy en día seguimos teniendo muchas diferencias con nuestros semejantes. Y tal vez si nos permitimos hacer el viaje hacia el inframundo, hacia las profundidades de nosotros mismos, nos daremos cuenta de que no hay un otro allá afuera y que realmente nuestro origen es el mismo y todos somos parte de una misma hermandad. Estos viajes los he realizado a diferentes partes de México, en las zonas arqueológicas de Teotihuacán, donde tuve la oportunidad de convivir y de compartir ese tipo de información con más de 40 personas. También lo hemos hecho con un gran amigo, Jorge Elizondo, que es psicólogo transpersonal, experto en las psicoterapias con psilocibina asistida. Hicimos el viaje en colaboración a Chichén Itzá para descubrir el misterio de los famosos mayas cósmicos.
Y fue una experiencia también muy interesante, porque por primera vez tuvimos la idea o la oportunidad de hacer una experiencia mucho más compleja. El viaje a Chichén Itzá no únicamente incluía el recorrido por la zona arqueológica, que es fascinante poder tener los pies ahí para simplemente sentir la energía de esos lugares. Otro dato interesante es que estos lugares no se construyeron en esas ubicaciones al azar. Prácticamente quienes elegían dónde se iban a sentar estas escuelas cósmicas eran los chamanes, eran las personas que tenían percepciones extrasensoriales para identificar que esas zonas y esas ubicaciones tenían un magnetismo muy particular que permitía entrar en estados alterados de conciencia para lograr una conexión mucho más profunda con el Dios que vive en cada uno de nosotros. Esta experiencia integró no solamente el recorrido, sino que les dimos la oportunidad a quien quisiera de poder vivir las ceremonias muy al estilo hoy moderno, que se celebraban debajo de estas pirámides con los hongos y los ibes, guiados por mi psicólogo profesional. Entonces, muchas personas que participaron en este viaje también se dieron la oportunidad de vivir en carne propia esas experiencias visionarias que tenían los mayas en esta zona arqueológica. Entonces fue un viaje literalmente muy bonito, muy profundo hacia adentro de nosotros mismos, en el que al final todos terminamos abrazados, recordando que somos parte de una misma hermandad, que es ser humano. Mensualmente hago un club de lectura con libros muy raros, difíciles de conseguir. En este mes hablamos sobre el libro justamente de Abducidos, que es un libro del doctor y psiquiatra de Harvard, John Edward Mack, que investigó a todas las personas que decían haber tenido la experiencia de ser secuestradas por inteligencias superiores con fines muy raros. Entonces estamos platicando sobre este libro en este club de lectura y para el 7 de mayo vamos a hacer una psicoterapia grupal con psilocibina asistida guiada por mi psicólogo en la ciudad de Puebla. Entonces, espero que la plática de hoy les haya aportado mucha información para que ustedes sigan investigando el enigma de las escuelas de misterio. Muchísimas gracias, Ernesto, y de verdad que es muy interesante todo lo que nos comentaste. Hay cosas que me imagino que muchos no habíamos conectado, no habíamos conocido en el momento. Yo, pues, decirte que yo comencé todo este trayecto, todo esto a partir de ceremonias sagradas, a partir de plantas sagradas. Creo que fue uno de los accesos a permitirme entrar en este mundo de compartir, en este mundo de conexión, y precisamente por eso el canal se llama Yo Somos, porque de acuerdo a, como tú dices, somos parte de la misma maldad. Entonces yo soy tú, Claro. todos somos parte del mismo, entonces por eso fue dado este nombre, Yo Somos. Entonces la verdad que es ameno y agradable escuchar que no solo yo pienso de esta manera, sino que somos muchas las personas que estamos conectados con estos seres, con esta energía, con esta conexión, y que sí, que los chamanes la verdad que nos han dado bastante, que nos siguen aportando, y que tanta información y tantas cosas que tenemos a nuestro alcance nos permitamos descubrir, nos permitamos indagar, nos permitamos explorar, porque para eso están, para eso son herramientas, ¿no? Claro. Y sí, siempre hacer raíz en la curiosidad, porque ahorita que mencionas de nuevo el tema de los chamanes, le he dedicado mucho tiempo a la investigación académica de la antropología sobre la historia de la humanidad. Y prácticamente todos estos libros muy académicos, muy técnicos, hacen a un lado por completo la sabiduría de los chamanes que han vivido por años, por linajes adentro de las culturas. Entonces, a lo mejor lo que voy a decir me va a convertir en un hereje, no me importa, me declaro hereje, pero ¿cómo un antropólogo va a saber más que un chamán que proviene de linajes viviendo adentro de las culturas? Y los antropólogos hacen a un lado la información de los chamanes. Hoy en día habemos muchos investigadores que estamos tratando de hacer este puente entre lo místico, entre lo que parece ser fantasioso
Y pues aquí estamos entregando la información para que ustedes sean también los que sigan investigando, vivan sus experiencias para que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, por acá te felicitan. Yo decirte que en nuestro canal también intentamos abrirnos a estos temas y junto con un chamán en Colombia hablamos de diferentes temas y es difícil llevar todos estos temas a a tierra y que se pueda explicar para todo el mundo, y la verdad que tú, de la manera en que nos has introducido los temas, ha sido una manera grandiosa. La verdad que yo creo que las personas que nunca se han topado con el tema les ha interesado porque hay muchísimos, muchísimos comentarios. Así que yo te invito para que vayas a YouTube y si hay preguntas contestes o si hay comentarios pues le responda. La verdad que todos están diciendo muy interesante y yo la primera. Así que mil gracias por estar aquí. Espero tenerte en próximos encuentros y espero que tengas buenos viajes, buenos retiros y sigas compartiendo tu información y tu sentir. Muchas gracias, Ángela. Y les recuerdo al final, si les interesa también profundizar en todos estos temas, en YouTube me encuentran como Ernesto Cacho o @cachamánico en todas las redes sociales. En Instagram siempre estoy contestando todos los mensajes, que es la cuenta en la que más estoy activo, así que por allá nos estamos viendo. ¿Ya que va? Muchas gracias, Ernesto, y hasta una próxima. Abrazo, saludos. Chao.